Hola, hola a toda la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales del Zorro que Enseña. Yo soy su amigo y servidor Alex Bernstein. Como siempre, un gusto estar aquí cada viernes. Hoy iniciamos un poquito tardecín porque me había equivocado ya en unas cosas para iniciar la transmisión. Nuevamente con el gusto de siempre. Doy la bienvenida a la licenciada Carla Yasmín Escobar Domínguez, nuestra historiadora de cabecera. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen viernes. Bien, muy emocionada de hablar de este tema. Y como siempre, pues muy agradecida contigo, con Black, con Maffers, por el espacio, por la apertura para estos temas. Muy emocionada. Excelente, pues bueno, para quienes estén preguntando de qué vamos a hablar hoy, bueno, hoy 18 de septiembre vamos a hablar sobre el sufragio femenino en Chiapas. Vamos a hablar de esta gran etapa histórica. Hay que mencionar lo grande, lo importante, lo trascendente que es, porque en 1925, un 20 de mayo, ya pasado este 20 de mayo del 2020, se cumplen, o se cumplieron, mejor dicho, 95 años de que Chiapas, San Luis Potosí y Yucatán fueron los primeros estados mexicanos en levantar la mano y decir, la mujer no solo es una compañera de vida, la mujer también tiene voz y también es importante que participe en la elección. Y bueno, se dio la situación del voto. Esto derivó en una gran línea de aconteceres, de los cuales nos va a platicar Carla el día de hoy. Nos va a ir aclarando ciertas dudas, porque no es muy claro el aspecto, porque muchos piensan, dijo el Congreso, pueden votar y ya, la vida como la vivimos ahora. No, damas y caballeros, no hay que comprar esa mentira, no fue así. Ojalá la vida fuera así de bella, de se hizo la ley y se aplicó. No, fue una lucha de muchos años. Digo, estamos hablando de 95 años de lucha. Incluso en la actualidad hay poblados de grupos indígenas que dicen, usted no vota. Pero mi amor, ¿quién sabe? Usted no vota. Y usted solo va a votar si hay un interés económico, si hay algo que nos beneficie a mi hombre. Esto sucede mucho en la comunidad indígena, porque yo soy tu dueño. Señores, ellas no son propiedad nuestra, ellas son compañeras de vida, ellos son seres humanos que tenemos que respetar. He pasado una semana muy insistente en este tema. Carla estuvo con nosotros el viernes pasado hablando sobre el feminismo. Y hay muchas malas ideas sobre el feminismo, caballeros, que tenemos que desdibujar y empezar a aplicar la realidad que es del feminismo. Pero bueno, basta de esta entrada tan larga. Carlita, porque les gustó a todos que te dijera yo Carlita. No, es que se oye bonito. Les digo, no, es Carla. Se me salió el Carlita de cariño. Sé que hicieron buen clic y amistad con Julieta, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Qué mujer. Me encantó tenerla aquí el viernes. Ya estamos trabajando para tenerla nuevamente con temas en este aspecto de la lucha del feminismo, sobre todo en el área en la que ella está, allá en San Cristóbal, para las mujeres indígenas. Carla, comencemos con este acontecer histórico, con este parteaguas a una realidad política y cultural de la mujer en Chiapas. Trasladémonos pues a aquel 20 de mayo de 1925 y ya sabes, tienes todo el micrófono y nuestra atención. Ok, bueno. Pues como siempre voy a empezar contándoles cómo es que me interesé en este tema. Y pues yo estaba buscando temas de investigación para la tesis de licenciatura cuando me metí al archivo y encontré un periódico donde había una nota que decía que estaba fechado en 1925 y hablaba de mujeres que podían votar y me pareció muy raro. No cuadraba, porque a nivel nacional las mujeres empezamos a votar en 1964. Es decir, son 29 años antes, 1925.
Entonces decidí trabajar este tema como el proyecto de titulación de tesis. Pero la documentación es bastante escasa, pero conseguí escribir una ponencia que les compartí y a mí me parece sumamente importante visibilizar este tipo de información porque tenemos esta idea como extraña, como comentabas, respecto al feminismo, como si fuera una cosa muy nueva, como si fuera algo pasajero y de moda, ¿no? Como en verdad todo un proceso político de organización social, de organización política, de articulación entre mujeres, que tiene un montón de tiempo. Entonces, empiezo escribiendo este texto hablando de la participación política de las mujeres en la independencia, que acaba de pasar y que las compañeras de la campaña estatal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hicieron una acción que me parece muy interesante y muy bonita, donde utilizaron figuras de mujeres que participaron en la guerra de independencia con frases sobre aborto. Entonces estamos aquí articulando pasado, presente y pues dándole visibilidad a mujeres que estuvieron ahí. Y entonces, bueno, hay mujeres, la participación política de las mujeres tiene mucho tiempo. No es como nos lo imaginamos, no es como ocupando cargos, pero el poder político tiene como múltiples aspectos en los que puede presentarse y las mujeres han podido incidir, dependiendo también de la cultura, hay como, hablando a nivel nacional, ¿no? Hay pueblos que tienen organizaciones más bien matrilineales y no tan patrilineales, donde las mujeres pues tienen un poco más de relevancia, de poder, de presencia social, como Juchitán, por ejemplo, donde las mujeres tienen bastante preponderancia. Y después hablo un poco sobre las mujeres en la revolución, porque de la independencia, como quien estudia historia sabe que el asunto colonial, a veces, si se trata de alcábalas y cosas así, hay información, pero si se trata de mujeres, en verdad es bastante escaso. Y después empecé a hablar, bueno, en este texto también comento sobre la participación política de las mujeres en la Revolución Mexicana. Esta participación es muy importante. Voy a empezar ya como a aterrizar y a empezar a encaminar el tema, la plática. Y bueno, el siglo XX, la Revolución Mexicana es una de las revoluciones, pues deberíamos darle como la importancia, ¿no? que se merece, porque es una de las primeras grandes revoluciones campesinas del siglo XX. Entonces, me parece, no me atrevería a asegurarlo, pero me parece haber leído que era la primera revolución del siglo. Entonces, es bastante interesante. Y las mujeres participaron de varias formas. Participaron como combatientes, como, pues siempre, las mujeres estamos asignadas a tareas de cuidado. Éramos cocineras, proveíamos trabajo sexual, bueno, no sé si trabajo sexual o éramos constantemente abusadas. A mí me parece que éramos más bien constantemente abusadas dentro de la efervescencia social de ese entonces. Si nos referimos a también 1910, con la Revolución Mexicana, sí, es la primera revolución, tal vez que podemos contabilizar en los primeros 10 años del siglo, del nuevo siglo. Del siglo XX. Gabriela Cano tiene un libro muy interesante sobre la participación política de las mujeres durante la revolución en la primera mitad del siglo XX, pero tampoco es como tan evidente. Lo que sí nos va a dar como el hilo conductor para entender el porqué de una legislación tan progresista en el 25 es la agenda feminista de las mujeres o la agenda de las demandas políticas de las mujeres. Porque a finales del siglo XIX, cuando todavía estaba vigente el porfiriato, o sea, todavía ni siquiera había caído el régimen porfirista, una de las más grandes demandas de las mujeres era la demanda del acceso a la educación. Entonces, como a las mujeres siempre se nos enclaustra en las tareas de cuidado, una de
de las políticas, el proyecto de Nación Porfirista sí contemplaba a las mujeres, pero más como educadoras primigenias, como cuidadoras, como quienes iban a proveer ciudadanos saludables, formados, educados. Y entonces, esta primer demanda abre la puerta a las escuelas normales, a las mujeres. Entonces, estas mujeres empiezan a estudiar en las escuelas normales, empiezan a integrarse al espacio laboral y al espacio público. Y estas mujeres que luego se convierten en maestras normalistas comienzan a politizarse bastante rápidamente. Y entonces la agenda feminista avanza, la agenda de las mujeres avanza. Y entonces empiezan ya no a pedir acceso a la educación, sino derechos políticos. Y estos derechos políticos, bueno, tenemos como un montón de referencias a nivel mundial del movimiento sufragista de mujeres. En México, bueno, para el caso de Chiapas, el caso es bastante particular, de hecho es muy interesante, porque, bueno, a ver, empiezan a exigir derechos políticos y empiezan a organizarse. Yo encontré en el archivo un documento de la Organización Femenil Antirreeleccionista de Chiapas y había una organización femenil antirreeleccionista en México. De hecho, a esas dos organizaciones perteneció Florinda Lazos, que también es un personaje súper importante para las mujeres en el estado de Chiapas, porque es la primer diputada local. Y bueno, en esta organización femenil antirreeleccionista de Chiapas tenía una serie de demandas que me parecen muy integrales y bastante como avanzadas para su tiempo, porque podríamos pensar, o sea, por lo regular, estos manifiestos de las agrupaciones siguen como una línea, ¿no? O sea, si es como una organización campesina, sigue como la línea de las necesidades de las personas que viven en comunidades rurales y que trabajan el campo. Y no sé cómo llamarle, el documento que encontré en el archivo contempla un montón de puntos que te hace pensar que habla de mujeres de varios contextos, de mujeres urbanas, de mujeres rurales, de mujeres indígenas. ¿Y qué es lo que piden? Piden acceso a la educación sexual, bueno, no así, pero acceso como al control natal, acceso a la salud materna e infantil, acceso a la tierra, derechos políticos y toda una serie, también derechos laborales para las mujeres obreras. Entonces vemos como que es muy, muy diverso. Al parecer, no tengo como más información sobre la Liga Femenil Antirreeleccionista de Chiapas, pero me parece que era una organización bastante o diversa o bastante incluyente. Y entonces, estas organizaciones luego tienen como cierta injerencia en lo posterior. Bueno, tenemos que entender el contexto nacional para ese momento. Carranza, pues es un personaje bastante, podríamos decir, progresista en la historia de México. A su cargo estuvo la Constitución de 1917 y no podemos darle el crédito a Venustiano Carranza, tenemos que darle el crédito a quien impulsó esta idea, impulsó esta demanda, y en verdad quien impulsó la idea de la demanda fue Hermila Galindo. Hermila Galindo era la secretaria particular de Venustiano Carranza, y por ello Carranza impulsó una serie de políticas bastante favorables con mujeres y grupos vulnerables. Entonces, en 1925 se aprueba el acceso al voto a las mujeres en Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí. ¿Y qué tenían en común estos tres estados de la República? Que los tres tenían gobiernos locales carrancistas. Entonces, ¿Tabasco? En sí, Tabasco y San Luis Potosí. Ah, es que es que a mí me parecía Yucatán. Me parecían esos tres. Para que yo corrija, no vaya a también. Sí, perdón. Tabasco, perdón, Chiapas,
San Luis Potosí, Chiapas, Yucatán y San Luis Potosí, sí, y tenían gobiernos carrancistas. De hecho, y por ejemplo, Yucatán tuvo muchísima apertura para el movimiento feminista a principios de siglo, y en Yucatán es donde se lleva a cabo el primer Congreso Nacional Feminista, en 1915. Entonces vemos como, en verdad, la incidencia de Ermila Galindo, que pareciera que no era una figura importante, podríamos decir que era solamente una secretaria, pero la cercanía hizo que pudiese impulsar este tipo de acciones favorables con las mujeres. Claro, entonces, porque hay que recordar que al final del día las secretarias son las que tienen el contacto, son las que realmente están trabajando, son las que tienen el poder, y entonces ahí van dando los golpes efectivos, ¿no? Perdón, sí, sigue, Carla. Ok, y bueno, entonces en 1925 Chiapas tenía un gobernador interino que se llamaba César Córdoba. Este gobernador interino impulsa el decreto de acceso a las mujeres a los derechos políticos. Me parece muy interesante porque si lo comparamos, estamos viendo que hay una organización ya de mujeres. O sea, no podemos decir que era feminista, pero sí ya tenían pues cierta conciencia de la desigualdad de género. Y bueno, estaban organizadas y podían demandar cosas. Y el gobernador, yo no puedo hacer como la conexión clara que hacen falta documentos, pero tenemos en dado, fue como esbozando. Entonces tenemos una organización de mujeres y también tenemos un gobierno local bastante abierto. En 1905 se impulsa el acceso a los derechos políticos en Chiapas. Se hizo un decreto del 11 de mayo de 1925. Este decreto le proporciona a las mujeres en Chiapas la posibilidad de votar, no solamente de votar, sino de ser votadas, de ocupar cargos de elección popular. Okay. Por eso la figura de Florinda Lazos es tan importante en este tema, porque en 1925, de hecho, dos de las grandes figuras que impulsan el acceso al voto a las mujeres son Florinda Lazos y Ermila Galindo, que son ancestros feministas en Chiapas, reconocerlas, y que es importante reconocer el legado de estas mujeres. Entonces, en 1925 se aprueba, y en 1926 Florinda Lazo se convierte en la primera mujer diputada en el Congreso Local del Estado de Chiapas, y en la diputada local más joven también. No recuerdo cuántos años tenía, me parece que eran 24, 25 años, era bastante joven, y fue bastante pues violentada por sus compañeros legisladores. Le llamaban intrusa y cosas así, pero pues sentó todo un precedente. De hecho, la diputada Adriana Bustamante impulsó igual una idea de políticamente incorrectas y de la campaña estatal por el aborto legal, seguro y gratuito, para que en el muro de honor del Congreso del Estado se colocara el nombre de Florinda Lazos. Es una iniciativa que ya pasó a lectura, que estamos pendientes de ver qué va a pasar, si se va a aprobar. Para nosotras sería muy, muy, muy importante que se le dé el reconocimiento que Florinda se merece. Y bueno, contempla este derecho de votar y ser votadas para las mujeres en Chiapas al interior del territorio del Estado. Pero pasó mucho tiempo pasó un año en que una mujer por primera vez ocupara un cargo de elección popular, y luego pasó pues, mucho tiempo para que las mujeres realmente empezaran a ocupar este tipo de cargos. ¿Tienes algún comentario hasta aquí, Alex? Pues lo preocupante es que realmente, imagínate con 24 años que te vayan a meter al nido de víboras. Obviamente iba a pasar una faena muy dura. Eso es algo de creo que pasa incluso en la actualidad.
estos contrastes que de repente me pongo a hacer de, pues parece que no hemos avanzado mucho, porque se siguen poniendo las trabas, porque se sigue mencionando esta palabra de intrusas. Creo que vamos muy mal en ese aspecto. Es interesante esto que resaltas, esto que nos compartes, que yo realmente no lo sabía, que en Yucatán fuera el primer congreso feminista. La figura tan importante de, es así, Herminda Galindo, que lo vaya yo a pronunciar mal, no me gustaría equivocarme. Hermila Galindo. Hermina Galindo. O sea, es un De hecho, pilar Hermila grande. Galindo, Te escucho, Carla, te escucho. y de hecho Hermila Galindo, no recuerdo en qué año, no recuerdo en qué año fue, pero las mujeres todavía no podíamos ni votar ni recibir votos, y ella se postuló para un cargo de elección popular, y se dice que en verdad ganó la elección, pero no le asignaron el cargo, pues porque no era legal que una mujer ocupara un puesto de esa naturaleza. Pero me parece muy transgresor y demuestra mucha resistencia, y también demuestra como interés de Hermila en ganar y visibilizar que las mujeres teníamos el derecho y la necesidad de ocupar este tipo de espacios. Claro, de tener una vida pública. Podemos ocupar, y seguimos teniendo problemas de invisibilización, de simulación de cargos, y entonces pues es bastante penoso que tengamos este tipo de problemáticas, porque no es un derecho que nos haya sido otorgado por buena voluntad de alguien de la estructura gubernamental, sino que ha sido un derecho que hemos peleado, que hemos luchado por él. Y también, bueno, yo no soy como muy partidaria de la democracia, como la vivimos y como la experimentamos, pero me parece muy importante que las mujeres ocupen los puestos de toma de decisiones. Quiero citar a mi compañera, a la que admiro muchísimo, la maestra, bueno, la estudiante de maestría, Lupita Cautiño, y Lupi, luego las activistas somos como muy resistentes a ocupar cargos institucionales y estas cosas, y Lupi dice, bueno, a nosotras nos compete ocupar todos los espacios, las feministas debemos ocupar todos los espacios, debemos ocupar la institución, debemos ocupar el gobierno, debemos ocuparlo todo, empezar a trabajar desde todas las aristas. Luego resulta un poco complicado con nuestras susceptibilidades y nuestras reservas. Yo no soy muy institucional, trabajo en una institución a favor de las mujeres, pero tampoco es como el asunto entre feminismo e institución es complicado. Entonces, sobre todo porque hay una lucha. Todo el movimiento, y lo hablábamos perfectamente el viernes, todo lo que ustedes están generando es una lucha a la estructura, y a mí me encantaba, bueno, no me encantaba, me encanta cómo lo expresó Julieta, para que estemos en igualdad de condiciones, para que esta situación de vida sea justa para mujeres, sobre todo para mujeres hacia con los hombres, y en este contexto, todo el juego, toda la estructura tiene que derrumbarse y volverse a construir tomando en cuenta dos, porque a ustedes solo las anexaron y no es así, porque las reglas no son iguales, no están en igual de condiciones, y la aplicación, hay mucha situación moral, ya lo habíamos hablado contigo también en esta situación del aborto, que el médico me haga un fuchi cuando es su obligación atenderme, cuando está institucionalizado, cuando está la ley, cuando dice que esto no tiene por qué traerme un problema. Falta mucha capacitación a la gente que trabaja en las instituciones, romper este lazo moral que tienen, y usted solo reproduzca su trabajo. Usted es un servidor público, ahí dice que sin importar nada ni nada, usted me sirva, no discrimine. Hay esta lucha. En este aspecto que refieres a las feministas en las instituciones, creo que con Ter en algún momento lo llegamos a discutir, porque cuando a las activistas las ponen en instituciones,
las ponen en instituciones y es como que las amarran de las manos. Y nos ha tocado verlo aquí en el estado. De fulanita de tal está en la institución, vamos a lograr nuestras metas. Y resulta que en un año no pudieron hacer nada porque le dicen no es así, en realidad estás aquí solo de pantallazo. O sea, la pusieron de adorno para decir somos progresistas, estamos haciendo un avance. Y lo vimos con Tere y hubo momentos en los que nos molestamos. ¿De qué sirve la lucha si cuando subes a los espacios las instituciones te atan de manos y no hay un avance real? Entonces te sigues proclamando con tus colectivas, con tus agremiados de mujeres, con los observatorios y sigues reclamándole a la institución que sigue siendo inoperante, ¿no? Así que un saludo a los que siguen, a las señoras que tienen tomada la CNDH, no la suelten hasta que esa institución despierte, porque para mí es uno de los mayores atrasos a nivel de justicia, la supuesta comisión. Pero interesante el tema que estamos, es un decir, que Carla nos está llevando de la mano. Hay que darle una repasada aquí a todas las cosas para las personas que se están conectando, que nos están viendo. En 1925, hace ya 95 años, a la mujer le dicen, sé parte de la vida pública, porque nos acaba de aclarar Carla, no solo votar, sino también ser votada, sino que también podía ser parte de la vida pública. Comenzaron con grandes demandas. Esto es importante, esto es lo que hay que hacerle entender a varios. La situación de la educación no solo era en una formación de que las madres de casa sepan contar y leer, no. Era una formación educativa, académica, para conseguir un trabajo, no solo para ser supermamás en casa, no. La mujer necesitaba tener una vida laboral como cualquiera. Aquí es donde surge la lucha por los derechos políticos, laborales y principalmente de salud, que Carla aquí nos explica con un detalle bello, ¿no? La planificación familiar. Desde cuándo se está diciendo, hay que decirle a las familias que hay que pensar cómo nos vamos a distribuir, porque ya no daba la situación, ni el cuerpo, ni la vida, ni el tiempo para seguir sosteniendo familias de 12, 15 hijos, basta, ¿no? Tomar en cuenta los lugares donde se dan estos movimientos, estas primeras luchas. Chiapas, uno de ellos, San Luis Potosí y Yucatán. El lugar donde Carla ahorita me acaba de regalar el dato, muy importante. Ya hablaremos de ese primer congreso feminista que se da en 1915 en Yucatán. Carlita, ¿sigues ahí? Veo ahí que te botó tu internet. A ver, esperemos que se reconecte Carla. Vamos a darle unos segunditos. Vamos a pasar al modo podcast. Para los que se están conectando, estamos hablando hoy sobre el tema del sufragio femenino en Chiapas, todo el acontecer histórico importante que hay en estos 95 años. Son 95 años que la mujer puede votar y ser votada primeramente en 3 estados, Chiapas, San Luis y Yucatán. Y ya estamos hablando de un acontecer enorme a nivel nacional, explícitamente hablando de situaciones en todo el país. Estamos hablando que de 1925 para 1954, cuando ya se hace completamente oficial para toda la República Mexicana, que la mujer podía votar y ser votada y tener una vida pública, poder ejercer cargos de elección pública, es importante esto. Y bueno, en su momento en el estado de Chiapas, quien era gobernador era César Córdoba, quien le tocara situaciones muy importantes en esta situación con las mujeres. He de recordarles así de rapidón
Carla estuvo con nosotros hablando el viernes pasado sobre el tema del feminismo y también tuvimos la oportunidad de hablar con ella sobre un tema que era los derechos reproductivos en Chiapas. Como saben, Carla es historiadora, y bueno, para los que no supiesen, bueno, Carla es historiadora, es nuestra historiadora de cabecera, así le decimos a Carlita. Y bueno, ella ha encontrado documentos históricos muy importantes que yo le digo, cuando me dice, ¿cómo llamo a este documento que encontré? Fácil, un regalo extraordinario, porque estás encontrando momentos históricos relevantes que dices tú, hay que hablar de esto, necesitamos dar a conocer esta información y bueno, situaciones de este aspecto. Parece que Carla tiene problemas con su reconexión, entonces lo que voy a hacer, vamos a estar en videollamada como la vez anterior, para que no tenga problemitas con su internet. Tal vez está lloviendo por su lado, pero bueno, vamos a hacerle la llamadita a Carla y vamos a seguir aquí. Listo, Carla, ya estamos aquí de vuelta. Ok, bueno, ¿en qué Perfecto. estábamos? Estaba dando yo todo una recapitulada de los trabajos que hemos realizado contigo. Hablaba sobre toda esta documentación que tú dices, ¿cómo la llamo? Toda esta documentación que me he encontrado. Digo yo, debes llamarla un regalo porque has encontrado documentos muy importantes, muy interesantes. Súper importante. Y bueno, la relevancia histórica, nos escribían aquí en Facebook, nos decía Iván Zúñiga, las mujeres tienen grandes momentos en la historia de México, efectivamente, hermano, y momentos realmente históricos. Bueno, entonces sigamos, Carlita, nos quedamos exactamente en ya este comienzo en 1954, ya todo México puede, todas las mexicanas pueden votar y ser votadas, pero no sé, ¿quieres que nos vayamos específicamente al contexto chiapaneco? No, porque también está muy interesante ver que el que las mujeres en México pudiéramos votar en 1954 tampoco fue una dádiva. También fue una serie de luchas y de exigencias de las mujeres mexicanas. Y, por ejemplo, hubieron varios intentos de dar a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, que suena así como muy simple, pero en verdad los derechos políticos son lo que nos convierten en ciudadanas. Entonces, las mujeres siempre han sido tratadas no solamente como ciudadanas de segunda, sino como seres humanos de segunda. Conquistar los derechos políticos y posicionar a las mujeres en el espacio público en verdad no solamente una demanda, sino una necesidad simbólica. Entonces, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, que igual tuvo un gobierno bastante progresista, bastante amigable, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Pero claro, esta vez no vamos a hablar del cardenismo. Lázaro Cárdenas intentó impulsar que las mujeres en México pudiéramos votar, pero no fue aprobada en el Senado. Y el argumento era que las mujeres no éramos lo suficientemente listas o inteligentes, o no teníamos la capacidad intelectual para para hacer elecciones tan importantes como elecciones de representantes, por ejemplo. Y también siempre hubo como una relación ahí entre que las mujeres éramos como manipulables, muy apegadas a la iglesia. Entonces
esta negativa de los derechos políticos de las mujeres no es reciente, ni siquiera tiene 95 años. Es muy, 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 muy añeja y por eso la conquista en el 54 es algo, creo que tendremos que conservar en nuestros corazones, porque en verdad es el reflejo de décadas y siglos de lucha de las mujeres. Entonces, pues bueno, en el 54 se aprueba que las mujeres en México podamos votar y ser votadas. Estoy tratando de conectarme de nuevo a la transmisión. No te preocupes, la boté para que tuviéramos más velocidad aquí. Bueno, perfecto. Entonces, siéntete cómoda con la llamada. Bueno, perfecto. Sí, porque estaba así como intentando y ya me andaba cuatrapeando con la información. Pero bueno, entonces les venía comentando la importancia de la conquista de los derechos políticos de las mujeres. Y ya, ahora sí, ya, me vine a acomodar. Ustedes disculparán. No. Ok. Para yo no estar persiguiendo la señal del internet. Sí, no te preocupes. Hay que recordarle a nuestro público que Carla acaba de salir de su trabajo. Por eso no está. Sí. Y a los que me habían estado preguntando, Mr. Black se disculpó, no podía estar con nosotros porque pues anda malito de salud. Ya lo había yo regañado que fuera al médico. Señores, cuando ustedes se sientan mal, hay que ir al médico. Así como les hemos dicho de la salud integral, que cuando hay algo mal en su sentir o en su cabecita, hay que ir con el psicólogo. Cuando ustedes se sientan mal físicamente, no digan que un tecito y voy a descansar. Tal vez eso pueda ayudar a reponer, pero si hay que ir con el médico, hay que ir con el médico. Pero Mr. Black se disculpa de no poder estar aquí con nosotros, pero ya llevó su regañada porque la salud es primero, al final del día, esa es una realidad. Sigamos pues, Carlita, Ok, bueno. Y entonces, pues, la conquista de los derechos políticos no es una lucha acabada, ¿no? Las mujeres ya podemos ocupar el espacio público, tenemos representantes de mujeres en cargos de elección popular, pero esto no significa que las mujeres podamos ejercer en ese tipo de espacios de la misma manera en la que los hombres ejercen un cargo en puestos de poder. Claro. ¿Quieres hacer un comentario, Alex? En este aspecto, yo no tengo el dato, porque lo iba a investigar, lo iba a tener, pero luego me dicen que soy medio machista cuando me voy a mis números. Pero es cierto, podemos votar por mujeres, podemos proponer a mujeres para cargos de elección pública, y cuando volteas a ver tu Senado, cuando volteas a ver, no el Senado, a tus diputados locales, y dices, oye, ¿cuántas mujeres hay en 58 curules? 3. Ay, cabrón, ¿por qué hay 3, no? Porque se vienen de reflejo muchas cosas. No todas las mujeres quieren hacer vida política. Señores, esa es una mentira. Hay muchas mujeres haciendo vida política. Algunas que pasaron del activismo y vinieron a la vida política. Otras mujeres que desde pequeñas decidieron, hay que hacer vida política porque es necesario para más mujeres, para más apoyo, para acercar esa realidad. Y principalmente, y es a lo que yo le doy, hago responsable, es a ciertos filtros que hay en los partidos. Porque la mujer, como bien dice Carla, uno de los primeros miedos que había es, eres fácil de influenciar. Pero la mujer de la actualidad, de influenciable tiene nada. Cuando ella dice es azul, es azul. Y cuando ella dice esto es injusticia, señores, es injusticia. Y cuando te pones en los zapatos de ella, dices efectivamente es una injusticia. No es posible como no lo vemos. Entonces hay ciertos límites en los partidos. La carrera independiente, bueno, ya ni se habla. Se vuelve un trayecto bastante difícil. Pero tenemos filtros muy malos en cuanto a política, por eso no tenemos a tantas mujeres en nuestros espacios de públicos, como de servidoras públicas en cuanto a la política.
y las que han llegado, que han dejado a veces unos malos sabores de boca, no porque sean malas, sino que han servido a fines contraproducentes para el pueblo. Algunas que están en pro de hacer cosas buenas, pero aquí vuelvo a responsabilizar a la maquinaria política de los partidos de tienes que hacer lo que el partido dice. Esto lo saco a ¿Sabes colación. también qué sucede? Dime. Esta usurpación de los cargos, que sucede muchísimo. Luego fue un escándalo hace algún tiempo con este asunto de las Juanitas, que se le ha llamado, y es sobre lo que te decía, de que no es una lucha acabada que las mujeres podamos votar, porque ahora tenemos toda una problemática de violencia política contra las mujeres. Claro. Este asunto de usurpar los cargos, que las mujeres son elegidas, son colocadas. Hay varias cosas que, como artimañas políticas que manejan los partidos para escapar como a este pues mandato de paridad, de que las mujeres tenemos que ocupar el 50%. Entonces se baraja, ¿no?, el asunto con los cargos. Por ejemplo, para el asunto de las candidaturas, suele pasar que sí colocan a candidatas mujeres, pero en lugares que no son estratégicos o el partido no considera tan importante. Entonces cumplen con la cuota, pero a sabiendas de que en esos municipios, pues, o en esos estados o en las localidades donde se lleva a cabo o algún tipo de elección, que las candidatas van a perder la elección, por ejemplo. Eso es violentar políticamente a las mujeres, porque no se les deja competir en igualdad de condiciones, ¿no? Claro, son los vacíos legales que hay en la misma exactamente. Ley. Sí, o sea, yo considero perfectamente que el villano siempre va a encontrar qué pata cojea, qué pata es más corta, dónde meterse, dónde sacar provecho, y creo que esto que nos explica Carla es exactamente eso. O sea, yo cumplo con mi cuota, porque así se ha dicho, la cuota se cumple, hay un 50% de mujeres, sí, pero ¿en qué espacios? ¿En qué curules? No, ves que son plurinominales. Los plurinominales los queremos quitar porque solo son un gasto. No, como senadores, como diputadas, como parte de las cámaras importantes, no están. Y donde surgen, por dar una, y no es por ser político, pero Jacob Polensky es una mujer que dijo, así lo voy a hacer y por ahí voy. Y así hay muchas mujeres en la política que han tenido momentos importantes, muy rudos, como dice Carla, les han jugado chueco y les han jugado sucio. Y algunos, porque de repente leo sus comentarios, que no hay unión en las mujeres. No hay unión en las mujeres, señores, porque hemos trabajado la mente de la mujer para hacer a la mujer enemiga de la mujer. Tenemos años envenenando su mente para no le hagas caso a ella. Ella está compitiendo contigo. Ella quiere ser mejor que tú. ¿Ya viste? Se está lanzando para diputada. Entonces no votes por ella. Al contrario, cuando debería haber un acontecer de unidad entre las mujeres de, oye, fulanita, la vimos crecer, la vimos educarse y quiere el bien para nosotros, todos vamos a votar por ella. Pero es difícil. Tienen un largo camino de espinas y de veneno que se les ha trabajado. Una disculpa ahí para las mujeres del mundo, pero es una realidad. Entonces yo sé que algunos de mis amigos y algunos de los que siguen nuestro programa de repente, oye, ¿por qué dices eso? Porque es verdad, señores, no nos hagamos patos. Tenemos una vida destruyendo la mente, el autoestima de la mujer. Creo que ya tenemos que cambiar esa situación y aprovechar. Sí, podría darte toda una explicación sobre esa situación. Podríamos hacer una tesis de eso. Sí, tenemos una vida yo dura. Siempre luego ando como con muchas ideas
y sí hablar como de el asunto de la enemistad entre mujeres, pero como táctica del patriarcado para desarticularnos, es muy interesante. Claro, pues ahí está la canción de, ¿cómo se llama esta mujer? La española, la que era de Mecano, Ana Torroja, Mujer contra Mujer. Y escuchas la canción y dices, ay güey, o sea, señora, ¿por qué está usted cantando eso? ¿No? En lugar de que paz y amor y yo la quiero a ella como me quiero a mí, o yo la quiero ver triunfar porque la estimo. No, nos estamos peleando por un hombre y dices tú, bueno, hay toda una industria que ha, como dice Carla, toda una industria construida por parte del patriarcado para alejar a la mujer una de la otra. Carla. Y pues bueno, ajá. Sí, porque yo, ¿sabes qué? Te quiero proponer. Tengo un programa donde hablo un poco más relajado de ciertos temas. Ahí te diré, te llamaré después para que hagamos un programa sobre todas estas líneas. Pero en lo que nos concierne el día de hoy, este documento, nos platicabas que era la base de tu trabajo de tesis. No, era una idea que tenía para la tesis, pero que ya no culminé porque pues estudié historia. Ok, por el nivel de documentos. Sí, porque pues los historiadores y las historiadoras trabajamos con documentos. Uh-huh. Entonces, ¿Cómo aparece este documento en tus manos? Porque me dices estabas en el museo. En el archivo, perdón. Ajá, y estaba revisando la hemeroteca digital en el Archivo Histórico del Estado, que está frente a la Facultad de Historia de la UNITACH, del lado oriente de la ciudad. Estaba revisando la hemeroteca y encontré la nota. Y después hice una búsqueda en varios fondos, encontré otro documento, me parece que en el fondo Fidelia Brindis León, que también está ahí en el archivo. Y el decreto lo encontré en igual la hemeroteca, pero de la biblioteca pública Jaime Sabines, que está ahí en la biblioteca, en el segundo piso de la hemeroteca, que están bastantes. La última vez que fui, ya tiene mucho tiempo, estaba en la licenciatura, estaba como bastante deteriorado. Ojalá hayan hecho algunas reparaciones, pues, porque es una lástima que se pierda la información. Ahí en la hemeroteca conseguí el decreto en el periódico oficial del Estado de 1925. Ahí estaba, encontré el documento original y pues nada más, eran unos cuantos documentos, me parece que eran 5, y con 5 documentos no se puede escribir una tesis. Al final terminé trabajando un tema de cambios y continuidades y contraste entre, bueno, en la práctica del catolicismo en México, bueno, en Chiapas, sobre todo en municipios con población indígena mayoritaria, y pues las fiestas religiosas no originales, pero sí como pues no, sin ese proceso de sincretismo en México, ¿no? Yeah. Contrastándolo con datos de España, con documentos en España que conseguí, no recuerdo bien en qué hemeroteca, en qué archivo, pero bueno. Entonces, bueno, te comentaba, ¿no? Que ahora lo que toca hacer es seguir trabajando en la obtención y el respeto de los derechos políticos de las mujeres, pero en otros aspectos, como lo que veníamos comentando, ¿no? De estos tipos de violencia política que se hacen en contra de las mujeres, que no solamente ponen en riesgo el libre y pleno desempeño de sus funciones como servidoras públicas, sino también en ocasiones su misma integridad o su vida, porque hemos visto casos en los que mujeres candidatas, mujeres presidentas municipales en el estado de Chiapas se han dado casos en los que son violentadas, son agredidas, son asesinadas. En las últimas elecciones hubo el asesinato de una candidata de no recuerdo qué partido, y pues vemos como ante el contexto de violencia contra las mujeres, de violencia feminicida en México,
pues no solamente te da, bueno, las mujeres siempre estamos en riesgo de ser asesinadas, ¿no? Pero este tipo de cargos o la postulación a este tipo de cargos pueden poner en serio riesgo a las mujeres. Entonces, no basta con haber conseguido el derecho a votar. Ahora tenemos que ir defendiendo. Es como un avance bastante lento, bastante tortuoso, pero que sigue avanzando y que seguimos trabajando en estos aspectos. Por ejemplo, surgieron, por lo menos en el estado de Chiapas, que yo tenga conocimiento, hay organizaciones como Repare que vigilan que las mujeres realmente podamos acceder a puestos de elección popular, puestos de toma de decisiones, y que se cumpla con la cuota de paridad. Me parece muy interesante el trabajo que desempeña Repare, y una organización muchísimo más joven que es no me refiero como a tiempos de haberse agrupado, sino como a el tipo de mujeres o las mujeres que lo conforman. Políticamente Incorrectas está integrado por universitarias, y Repare pues está integrado, me parece que por activistas y funcionarias. Entonces vemos como una diferencia generacional en estas organizaciones, y es muy interesante porque ambas defienden los derechos políticos de las mujeres de diferentes aspectos. Por ejemplo, Repare es un poco más institucional, y Políticamente Incorrectas hace más bien trabajo parlamentario, trabajo de divulgación de los derechos de las mujeres en redes sociales. Entonces es bien interesante observar cómo las mujeres vamos articulando dependiendo de las necesidades y también dependiendo de nuestros contextos y desde dónde nos posicionemos como defensoras de los derechos de las mujeres, ¿no? Como activistas, como mujeres comprometidas socialmente. Entonces, sí, la vigilancia del INDE de que las mujeres en realidad podamos acceder a disfrutar de nuestros derechos políticos, pues es un trabajo bastante arduo, trabajo que se ve que es necesario ahora, es urgente y que no va a desaparecer. En los programas en los que afortunadamente ustedes me han invitado, hemos pues comentado lo tardados que son algunos cambios, y por ejemplo el derecho a la interrupción segura del embarazo es una demanda de los 70. Entonces son décadas, son a veces siglos para que nuestras realidades se transformen, y nuestro inicio, o sea, nuestro punto de partida, por lo menos para el estado de Chiapas, es 1925, para México 1954, y no es el final, sino vamos construyendo en el camino, y que ahora lo mismo que eran las sufragistas al exigir que las mujeres pudiéramos votar, lo hacemos ahora las feministas, exigiendo que las mujeres realmente puedan gozar de estos cargos y trabajar en favor de las mujeres, porque también estas mujeres, que son mujeres que son colocadas, pero que en verdad no toman ninguna decisión, o son mujeres que no representan los intereses de en verdad el grueso de la población, ¿no? Que pedimos acceso a trabajo digno, acceso a una vida libre de violencia. Entonces hay ocasión, el que una mujer simplemente sea mujer no implica que vaya a tomar decisiones o que vaya a trabajar en defensa de todas las mujeres. Para eso se necesita una perspectiva feminista, una sensibilidad de género, el tener muy claro que las mujeres vivimos y nos desempeñamos, y nuestra realidad está plena y totalmente condicionada por un contexto de opresión patriarcal y de explotación capitalista. Entonces vemos como podríamos ubicarnos en una línea de tiempo
y ver que esta línea todavía no tiene el final, ¿no? Que llegaríamos al final en un contexto en el que las mujeres realmente podamos trabajar en pro de las mujeres, en defensa de los derechos de las mujeres y desempeñarnos de forma libre, sin ningún tipo de condición y sin ningún tipo de riesgo para nuestra seguridad, solamente por el compromiso por trabajar por y para las mujeres. Sí, un camino bastante pues extenso, ya lo hemos mencionado aquí. La fecha parece increíble, pero Chiapas es uno de los estados que está en infraestructura, que está en economía, que está en desarrollo bastantes años atrasado. Pues resulta que es el pionero en los derechos para la mujer. Digo, estamos arrancando desde 1925. Nos dice Iván Zúñiga, gran tema, excelente trabajo llevado en buenas manos. Felicidades, Carla. Muchas gracias. Es Iván. Ya les dije, ya empieza a agregar amigos en Facebook porque de repente me parece que su cuenta es de un bot. Pues sí, le digo, solo hiciste tu cuenta y nos ves. La cosa es que también agregues amigos. Es que él es un usuario más de Twitter y de YouTube, pero gracias Iván porque siempre estás aquí en los programas. No te pierdes casi de ninguno, a veces te pierdes algunos de Bucamanía, pero no hay problema. Qué bueno que nos acompañas aquí en El Zorro que Enseña. Y Carla, gracias por platicarnos de primera mano cómo fue esta anécdota de encontrar este documento, la situación relevante que acababa de aparecer en tus manos, que diste un proceder de investigación muy amplio, que lamentablemente nuestros archivos históricos no tengan más documentación, porque bien dices, tu trabajo es con documentos. También hay un fuerte llamado a la atención a los que manejan estos espacios en el cuidado de la documentación, en el cuidado de su infraestructura. Yo igualmente no me he ido a dar una vuelta en el Jaime Sabines para ver si ya hay mejoras o sigue como hace 10 años. No sé, yo espero que ya estén mejor. Sí, yo me imagino que está mejor. La última información que tenía es que Mariana Torres estaba como directora y Mariana es una mujer muy comprometida. Entonces sí, no dudo que no estén en tan malas condiciones. Y que mejoraran los espacios de infraestructura. Ajá. Bueno, también ya vieron de la misma boquita de Carla, que está agradecida. Yo también estoy muy agradecido con ella. Estamos muy agradecidos, Mr. Black, la señorita Mictlán y la nueva integrante que tenemos en nuestro equipo, a Salem, que la hemos tenido ya en varias oportunidades. Yo creo que también le vamos a abrir el espacio para que ella escriba, porque sé de muchas personas que prefieren la lectura. Entonces eso ya tendré que verlo con Carlita, por su trabajo. Tampoco le vamos a dar carga de trabajo. Digo, a mí de repente me dicen, ay, es que solo haces un programa. Hago 8 en el día, pero sí, solo hago 1. Entonces tenemos muchas cosas que hacer. Y ya sabes, Carla, que aquí el espacio siempre es un gusto tenerte. Sabes que bienvenida al Zorro que Enseña, es ya tu casa. Ay, muchas gracias. Por eso nos gusta decir que eres nuestra historiadora de cabecera. Un tema muy importante, un acontecer histórico, el sufragio femenino en Chiapas. Y bueno, por parte del equipo del Zorro que Enseña, agradecemos a nuestra invitada, a Carla Yasmín Escobar, por estar con nosotros en una ocasión más. Creo que ya es la quinta ocasión que tenemos aquí a Carla. Yo me siento muy, muy cómodo de platicar con ella. De repente hemos tenido ahí charlas que me dice, de repente me emociono. Carla, eso es lo que le gusta al público, ¿no? Que la gente sepa que nos apasiona esto que estamos haciendo. Vean el programa del viernes, estuvo muy bueno. Disculpen que nos extendiéramos del tiempo, pero creo que era necesario hacerlo, porque pocas veces se hace. De repente he estado ahí checando
programas que hablan sobre el feminismo y son 40 minutos, 50 minutos. Creo que tenía 3 mujeres de 3 generaciones distintas, de cosmovisiones distintas, pero con la misma meta, el bien de la mujer. Y yo estuve encantado de tener la conversación, hacer el programa con Julieta, con Tere y con Carla, en ese orden las generaciones, porque pues saben, Julieta es una señora de 64 años, Tere a él le va persiguiendo con sus 56, y Carla, ¿no? Que tiene 26 añitos, ¿no? Esta generación importante, creo que lo acabas de mencionar con estas agrupaciones, que no es que sean nuevas, sino de quienes las integran. Y es aquí el momento importante, porque ya lo habíamos discutido con Tere cuando mencionó sobre el Congreso, que hubo mucho conflicto, porque las viejas son las que tienen que hablar, porque las de más edad son las que tienen más poder, y muy poca mujer joven subió a hablar, a dar una ponencia, como que había que pagar la cuota o tener méritos, y dije yo, mira tía, por eso simplemente el movimiento nunca va a derrotar al patriarcado. Mira qué bien institucionalizado está aquí el patriarcado, que las tiene divididas, bien divididas, ¿no? Entonces, no es por ser así gandalla, ¿no? Pero cuando se dice les vamos ganando por un chingo, es cierto. Y Carla lo acaba de reafirmar. Hay mucha industria, hay muchos, hay mucho hilo de donde cortar. Digo, mucha tela, para que hagamos un tema de cómo el patriarcado ha hecho este pensamiento de divide y vencerás, y lo ha llevado a cabo desde hace muchos años. Se ve en este principio con la elección y el voto de las mujeres, de decir, es que como católica, es que como una madre de familia, has estado toda la vida condicionada al permiso y a que te digan qué pensar. Entonces, qué difícil, ¿no? Darte más poder o dejarte elegir a alguien, porque como sabemos que vas a dar tu opinión sin problema. Pues bueno, Carla, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en otro programa. Sí, definitivamente sí. Si me invitan, yo muy contenta de participar. Claro que sí. Bueno, a toda la gente que nos ve, ahí estuvimos en llamada telefónica, por cuestiones técnicas. Ya ven que el internet se pone algo roñoso. Con la licenciada Carla Yasmín Escobar. Es un gusto tenerla siempre aquí con nosotros. Yo me despido, amigos. Yo soy Alex Bernstein, en nombre de toda la producción que hace posible El Zorro que Enseña, a Mr. Black, a la señorita Mictlán y a Salem. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Carla, nos estaremos viendo para un próximo programa. Sí, hasta luego.